Bueno, comezamos xa, vale, con esta presentación. Bueno, bo día a todas, bo día a todos. Hoxe temos a Antonio Moreno Sandoval, profesor titular da área de Lingüística Xeral da Universidade Autónoma de Madrid. Vou dicir algúns dos seus cargos, un pouco para ver que dá tamén un pouco unha idea do seu perfil. Xa o coñecedes porque estivemos, moitos de vos, porque xa estivemos falando con el na reunión anterior, pero bueno, así tamén serve para lembrar pues para lembrar onde está a traballar, no? Antonio é director do Laboratorio de Lingüística Computacional da UAM, é dicir, da Autónoma de Madrid. É tamén membro do Instituto de Ingeniería del Conocimiento, o IIC, que é unha especie de empresa, de spin-off, sin ánimo de lucro, unha fundación. É director tamén da Cátedra de Lingüística Computacional, que está financiada precisamente por este instituto e la universidade, non? Sino autónoma. Además, este instituto, esta cátedra ten como propósito a transferencia de coñecemento do sector investigador á industria. Foi, así, facendo un poquinho de historia, rapidamente foi bolseiro postdoctoral Fulbright no Departamento de Informática de Nova York, nos anos 90, tamén, é un histórico do PLN, do procesamento da linguaxe natural, de lingüística computacional, de extracción de información, comezou a traballar nos anos 80, finais dos 80 tamén traballaches na IBM, no Centro Científico da IBM de Madrid, envolvido en proxectos de PLN. Tivo moitos proxectos, dúcias de proxectos desde os anos 80, sobre todo para a creación de recursos lingüísticos, destacando un proxecto europeo onde se traballaba sobre a creación de corpus orais. Debes de ter polo menos 14 teses, se non me engano, 14 teses. Como el di, discípulo, un termo que utiliza moito Antonio, discípulo de Juan Carlos Moreno Cabrera e Francisco Marcos Marín, que para os que somos lingüistas significa moito. Son lingüistas históricos no Estado español, moi coñecidos e dunha reputación fora de dúbida. Por último, son dicir unha cousa que probablemente que algúns de vos tamén coñecedes, e é a súa faceta de divulgador científico. Eu coñecín, non coñecín, antes de coñecer a Antonio, coñecín o seu libro dos finais dos anos 90 de lingüística, se chamaba Lingüística Computacional, que é un libro que aqueles que estábamos na lingüística no século pasado, na lingüística computacional, pois foi un libro de referencia para nós. Eu teño gastado, non o trouxen aquí, esquecino, porque quería mostrárvolo, que porque claro, era un libro que ia comigo a moitos sitios, porque, era unha referencia nesa altura, e hoxe en día, hai que dicilo que ten unha actualización, porque estas cousas que non se actualizan quedan moi desfasadas, quedan xa como libros anecdóticos, pero as actualizacións son posibles e moi interesantes, e de feito, e isto é xa unha reivindicación, necesitamos moitos máis libros, non artigos, libros de divulgación en lingüística computacional en linguas non inglesa para os nosos estudantes e sobre todo polas nosas linguas. Nada, graciñas. Bueno, muchas gracias a Pablo y a todo el Citius que habéis invitado. Yo normalmente, no sé si ¿se me oye? ¿Se me oye? Ahora sí. Sobre todo para... Sí, ¿se me oye bien ahí? Sí, La gente dice que sí. Vale. Bueno, yo últimamente siempre cuando me presentan recurro a lo que dijo Ralph Grisman, que fue mi maestro en la NYU en Estados Unidos, que me acuerdo que le invité a una conferencia y estuve diciendo, Ralph es el padre de esto, es una de las 3 personas más citadas hasta el año 2010 en la lingüística computacional, el que inventó la name entity y todas estas cosas. Y dice, cuando a uno le presentan así, y dice, hombre, después de haber hecho tanto tiempo trabajando en esto, ¿cómo habéis llegado tan...? Que os falta recorrido, pues ya tanto tiempo trabajando aquí, ya podéis haber llegado a alguna cosa más lejos. Pero bueno, ya sabemos que esto es una carrera larga y que siguientes generaciones, y yo lo que espero es que
pues sigan mejorando esto. Y yo lo he visto en 33 o 34 años cómo ha cambiado, por ejemplo, la traducción automática, ¿no? Cuando yo empecé en Eurotra, pues eso era poner una oración y tardar media hora en traducir, y ahora pues es casi un problema resuelto. Bueno, yo lo que iba a contar hoy aquí, y básicamente, bueno, hemos trabajado en muchas cosas en mi laboratorio. Nos dedicamos básicamente a crear recursos lingüísticos en todo tipo de formatos y varias lenguas, no solamente en español, sino también en árabe, chino, japonés. O sea que somos lingüistas, tenemos informáticos, pero desde hace casi 5 años trabajamos en narrativa financiera, el procesamiento de narrativa financiera, que es un campo bastante nuevo. Y bueno, pues quería contar un poco nuestra experiencia en los últimos 4 o 5 años que estamos trabajando. Una cosa importante que voy a contar es lo de cómo se compila un corpus, o sea, cómo se hace un corpus precisamente de informes financieros y todo lo que lleva todo ese proceso. Algunos estudios lingüísticos que, como somos lingüistas, pues también hemos hecho. Y por último hablaré de lo que más nos interesa últimamente, que es generar datasets para hacer competiciones. Hemos empezado el año pasado y estamos muy metidos en eso, y creo que es una de las cosas que un instituto, o sea, un laboratorio de lingüistas, aunque tenga informáticos, pues es una de las aportaciones, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar probablemente en los próximos años, aparte de hacer otras cosas. Bueno, ¿qué es el PLN financiero? Porque todos conocemos que hay PLN legal, hay PLN médico, hay mucha inversión en medicina, entonces también hemos trabajado en PLN médico. ¿Qué es el PLN financiero? Bueno, hay que empezar hablando un poco de qué es el discurso financiero y cómo puede ser interesante para aplicarlo, por ejemplo, a hacer alguna solución de algún tipo de tareas, ¿no? Porque normalmente lo que suele ocurrir ahora, que ya llevamos 10, 15 años haciendo aplicaciones siempre muy enfocadas o bien a la traducción automática de algo, ¿no? O bien a simplificar el lenguaje médico, o a analizar bueno, pues, cuestiones de todo tipo, pero aplicadas siempre a un campo que tenga suficientes datos y que tenga suficiente interés económico también para que la gente pueda invertir en eso y les parezca que hay algo. Entonces, bueno, la información financiera normalmente se da en dos formatos. El formato contable, que es el de los estados de cuentas, que está lleno de números y que normalmente, salvo los especialistas, no son capaces de procesarlo. Y luego también gasta mucho dinero en el formato textual, es decir, en hacer informes financieros. Todas las compañías están obligadas a hacer un informe financiero. Y luego también hay bastante información en algunos periódicos que se dedican exclusivamente a hablar de finanzas. Lo interesante, obviamente los números es lo más importante, y los números no engañan, o pueden engañar menos que las palabras, pero los números son muy poco digeribles para la mayor parte del ser humano, incluso para los matemáticos, porque nuestra facilidad para entrar información sobre todo es la lengua oral, es la forma más fácil de comunicarnos y que nos lleva más directamente a nuestro conocimiento. Entonces, la narrativa financiera es algo que ha empezado a estudiarse desde hace ya 30 años en las instituciones, por ejemplo, los departamentos de financiero y de contabilidad de las universidades, y también te sirve para entender. La idea es, con esto ahora mismo, que queremos transmitir claridad y conseguir que cualquier usuario pueda entender esto, pues mejorar la claridad de la exposición de los textos financieros es muy importante, porque todos consumimos algo de textos financieros, desde al banco, información sobre empresas, etcétera, etcétera. Claro, el objetivo del discurso financiero básicamente es ayudar a entender en formato narrativa, en formato lenguaje natural, los métodos contables y las cosas tan difíciles que suelen utilizar por los que se dedican a la contabilidad de las empresas. Y básicamente, pues un informe, que es el instrumento por excelencia de la narrativa financiera, es básicamente un resumen de la estrategia. También contextualiza los resultados dentro del panorama del año. Explican, por ejemplo, estrategias del equipo y acuerdos que ha hecho el equipo directivo. Es un método de comunicación de las empresas muy potente, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, porque claro, los informes financieros están, aparte de que están obligados a hacerlos, porque por ley,
Los informes también intentan influir en los inversores, que son la gente que pone dinero para que la empresa, ¿no?, pues, siga funcionando. Y esto es la parte que nos interesa muchísimo porque hay específicamente lo que se llaman las cartas de los presidentes a los inversores, que es un tema que hemos ido compilando, donde hay esa información, ¿no?, ese intento de argumentación persuasiva de los presidentes de las empresas para convencer a sus inversores. Es un tema muy, muy interesante que yo no desconocía hasta que me metí en este campo. Y hay algo también muy interesante y una de las conclusiones que hemos sacado después de estar trabajando y analizando cartas, más de 400 cartas, diferentes años, es que en general los comunicadores financieros y empresarios ocultan y manipulan bastante la percepción. Y eso es una cosa que ahora os intentaré demostrar con los estudios, que y no solamente engañan a los humanos, sino también engañan a las máquinas. O sea que hay ahí un trabajo muy interesante de intentar descubrir cómo poder hacer más explícito todo lo que está en formato. O sea, la idea fundamental es que la contabilidad numérica está explicada muy bien, los resultados de la empresa, pero cuando tú traduces eso al lenguaje natural, ahí las cosas empiezan a bailar y bueno, pues a veces puedes tener la impresión de que la empresa va bien cuando realmente la empresa no va tan bien o ha tenido pérdidas, etcétera, etcétera. Son algunas de las cosas que os voy a comentar de la falta de proyección entre lo que es la realidad y luego lo que es el discurso. Bueno, básicamente cosas del discurso, estoy introduciendo un poquito para que entendáis esto de lo que es los informes financieros y el discurso financiero. Recientemente, el PLN, la inteligencia artificial, se ha empezado a meter esto para precisamente ver cómo se puede mejorar esto. Y para inteligencia artificial y PLN, en los últimos años hace falta mucho volumen de datos. Es decir, esto no se puede hacer solamente con 4 informes, sino que es como lo hacen normalmente los economistas, sino que tienes que meter todos los 126 informes de las 126 empresas del IBEX para empezar realmente a tener suficientes datos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que últimamente, como están obligadas las empresas a hacer esta información, aunque son 126 empresas, pero los informes pueden tener, por ejemplo, de grandes compañías, pueden tener a lo mejor 400 páginas. Santander o Inditex, que son las primeras que están, pueden tener fácilmente 300, 400 páginas de informe. Es verdad que tienen muchas imágenes, muchas tablas, pero ya hay una cantidad bastante significativa de datos. También se pueden conseguir noticias financieras, es decir, toda la información que te aparece en distintos medios, en páginas web, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa también muy interesante que ha surgido en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años, que tradicionalmente toda la información financiera se hacía en inglés, pero se ha empezado a meter también lenguas como el francés, el español, incluso hasta el portugués. Es decir, ¿por qué? Porque tienen datos también. Entonces, lo que voy a contar un poco es cómo hemos ido cogiendo estos datos y cómo estos datos luego te pueden servir para hacer las típicas tareas de PLN, como por ejemplo puede ser resumen automático, análisis de sentimientos, pondré algunos ejemplos de que hemos hecho todo el tema de legibilidad y claridad, ¿no?, simplificación del texto y luego pues extracción de información, etcétera, etcétera. Casi cualquier cosa se puede hacer, incluso traducción automática, ¿no? Voy a contar un poquito una piloto que vamos a empezar a hacer. Bueno, claro, en PLN todo empieza primero en inglés. No, yo siempre digo que la informática es un invento americano y solo hay que ver las empresas que siguen dominando el panorama, ¿no? Todo está en inglés porque hay muchos más datos, etcétera, etcétera. Claro, además, no solamente el inglés es el idioma de las finanzas, sino que además hay una gran diferencia entre el mundo americano, donde por ley hay un formato muy definido, que es el formato Edgar, que tiene 10 parámetros y que esos 10 parámetros hay que rellenarlos obligatoriamente todas las empresas y además en formato texto. O sea que fijaos lo avanzado que van los americanos en esto desde hace ya mucho tiempo, mientras que en el resto del mundo todavía no hay un acuerdo de un formato, ni siquiera hay un formato, ni de secciones. La legislación te dice que lo puedes hacer libremente. Hay un intento desde hace tiempo de formato XBRL, pero todavía no es obligatorio. Es decir,
si cogéis un informe de una empresa como Telefónica o del Banco Bilbao Vizcaya o de Inditex, veréis que hace lo que quiere. O sea, pueden poner los datos y las secciones les pueden renombrar como les dé la gana y la información que aparezca también, hombre, tiene que estar basada en lo que dicen, pero no hay unas secciones obligatorias. Claro, esto complica mucho, lógicamente, todo lo que es la creación de los datos, porque lo primero que tienes que hacer es cogerte esos informes, convertirlos a TXT procesable, UTF-8, y a partir de ahí empezar a hacer cosas. Pero, en ese sentido, vamos, en Europa y en el resto del mundo, con respecto a Estados Unidos, hay una gran, todavía, distancia. Canadá también están trabajando bastante desde hace tiempo, pero Europa todavía, ni siquiera en Reino Unido hay una normativa. Entonces, el primer repositorio que hay en Europa de textos financieros es el que recopiló la Universidad de Lancaster y que lo hizo público en el 2019. Entonces nosotros teníamos unas relaciones bastante buenas con ellos, nos propusieron, un poquito al contexto histórico, bueno, luego lo cuento un poquito esto. Entonces, todo esto es bastante reciente. De hecho, ahora veréis un poco que incluso las competiciones son desde el 2018. Todo el trabajo en el campo financiero. Yo os voy a contar la experiencia de dos proyectos. Uno que fue el primero, el de FinTest, Financial Test en Spanish, que fue hasta el año 21 y básicamente, bueno, está formado por gente veis el equipo de trabajo, hay gente de Lancaster, que son, digamos, el modelo que siempre hemos seguido. Luego os contaré un poco la situación. Y luego este sería la página del proyecto que terminamos. Ahí tenéis un corpus, o sea, una aplicación donde podéis consultar los textos, etcétera, etcétera. Y luego hemos empezado recientemente otro, que es el proyecto Clara, que es un proyecto de simplificación y de resumen, y que, bueno, pues participamos básicamente los mismos de varias universidades. Este proyecto Clara está es un proyecto coordinado, que lo coordina también la Autónoma, lo coordino yo, pero que también está, la misma filosofía está para humanidades digitales y para texto médico. Mi discípulo Leonardo Campillos, que ahora está de titular en el CSIC, pues se ha llevado la parte que empezamos a hacer hace años con el proyecto Multimédica de procesamiento médico, pues lo lleva él. Nosotros nos hemos quedado con la parte de financiero y economía. Bueno, yo creo que lo más interesante que puedo comentar es básicamente, como soy un creador de recursos lingüísticos, es cómo hemos hecho este corpus, porque cada corpus es distinto. Es diferente totalmente a otros corpus que nosotros hemos trabajado. Mira, nosotros partimos, la idea, el plan inicial, era aplicar la metodología que tenía el grupo de Lancaster y a partir, como siempre, aprender de los que lo han hecho primero, ¿no? A partir de ahí, pues poder hacer algo similar. Bueno, cuando te puedes hacer eso, y veis ahí la comparativa o la comparabilidad que hay entre los corpus financieros de entre Lancaster y IBM, os dais cuenta que realmente la tarea es curiosa, ¿no? Para empezar, lo sacamos de las bolsas, ¿no? Y la bolsa de Londres tiene 4.000 empresas, la bolsa de Madrid tiene 126. O sea, el tamaño, es evidente que va a haber muchos más documentos en inglés que en español, solamente haciendo esa pequeña comparación. No solamente eso, sino todos estos informes están en PDF y están obligados a estar en las páginas de las empresas. Pero claro, tienes que tener a un financiero que sepa dónde encontrarlos, porque tú te pones a buscarlo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos a una persona, la directora del departamento de contabilidad de la Facultad de Económicas, que es la que trabaja con nosotros, una asesora, que ella lo localiza. Entonces, ella nos localiza, los baja ella, o lo dice alguien lo baje, porque si no, por supuesto, las empresas lo tienen donde quieren tenerlo. Pero bueno, esa parte es así, o sea que tiene su cierta complejidad. Es como cuando quieres buscar informes médicos, pues tienes que hablar con el gerente del hospital y llegar a un acuerdo si quiere dejarte los informes o cuando este tipo de cosas, ¿no? Pues esto es algo parecido. Luego hay otra cosa también muy interesante, y es que el rango de fechas, por ejemplo, en inglés va del corpus financiero en inglés va de 2003 a 2017. Fijaos el rango. Y nosotros, en cambio, solo cogemos del 2014 al 2017 porque antes tampoco no se mantenía, o sea, la periodicidad. O sea, que es mucho más pequeño.
Y luego el tamaño, pues ahí lo tenéis. El tamaño es 10 veces más pequeño. O sea, 20 millones de palabras en inglés y 23 en español. Es verdad que los informes españoles son mucho más pesados, o sea, tienen más letra. Cuando se ponen a escribir, tienen muchos periodistas o lo que sea, pero de verdad que las grandes empresas pueden tener bastante, son más grandes. Pero claro, fijaos que hay ahí 16.000 o 15.000 documentos frente a menos de 500 en español. Y hay otra cosa también muy importante, y es que en inglés, como todo va mucho más adelantado, en inglés hay empresas que se encargan de hacer esto, de bajártelos, de darte como los informes, los bajan ellos y te los dan. Y luego tú ya los procesas. Entonces, en ese sentido tenía ventaja también Lancaster porque compraron los informes a una empresa y luego ellos ya lo procesaron. Mientras que nosotros tuvimos que bajarnos la mano directamente de cada uno, y nos lo seguimos a hacer así, porque claro, nadie se va a montar un negocio solamente con 126 compañías, nada más, ¿no? Total, que esa también es una pequeña diferencia. Yo lo comento para que veáis, ¿no? El proceso. La metodología de Lancaster básicamente es generar un programa que le pasaba un OCR y ese extraía, identificaba las partes, parseaba el PDF, identificaba las secciones y a partir de ahí extraía el texto y lo podía, digamos que agrupar por secciones. Y luego a partir de ahí, pues ya metías todo lo que era crítica textual, EPLN, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué nos pasó a nosotros? Que lo empezamos a hacer, pero también los españoles son más divertidos. Tienen más formato, gastan más dinero en el formateo y entonces, si miráis alguno de estos tal, tienen muchas columnas, tienen imagen, infografía, o sea, que es una verdadera, bueno, obra de diseño, ¿no? Claro, esas cosas para un PDF destroza todo, las columnas, y después de pasar este programa, realmente que había muy pocos textos utilizables, bueno, realmente limpios. Luego, además, luego nos dimos cuenta que el OCR era el OCR inglés, tuvimos que cambiarlo porque los acentos salían seises, ¿no? Una inversión, y tal. Bueno, tuvimos que hacer bastante limpieza informática, ¿no? A pelo con script de normalización y tal. Y luego, además de todo eso, ya sabéis que los PDFs a veces no se dejan fácilmente extraer. Entonces, ¿qué hicimos? Como nos interesaba mucho la parte de las cartas del presidente que estaban muy localizadas, porque es así que las tienen todos los informes, es la primera información que te aparece. Entonces, dedicamos tiempo con estudiantes a que nos copiaran y nos lo pegaran. Y cuando ya no se podía ni cortar y pegar porque era una imagen, pues nos lo tecleaban. Es decir, con esto tenemos dos corpus. Tenemos un corpus más sucio, el de informes financieros, que lo hemos limpiado con scripts, Python y muchas expresiones regulares, pero luego hay un corpus muy limpito, que es el de las cartas de los presidentes, que es un corpus que está perfectamente procesable. El primero, el de informes, que es el que tiene la mayor cantidad de datos, que tiene ruido, y eso que lo hemos limpiado bastantes veces, pues es un corpus que pensamos que es importante pues, para empezar a crear una terminología, sobre todo, porque claro, la terminología está precisamente en esos informes, ¿no? Terminología, extracción conceptual, etcétera, etcétera. Y las cartas, en cambio, nos las hemos dedicado sobre todo para hacer análisis discursivo, ¿vale? Cómo se comunicaba, análisis de sentimiento, bla, bla, bla. El de las cartas está limpio perfectamente, o sea, está todo bien organizado, muy, muy limpio. Y bueno, pues con eso tenemos el primer corpus financiero que está hecho en español, directamente en TXT, UTF-8. Ahora os contaré luego os contaré que lo hemos empezado a utilizar para, aparte de esa aplicación que se puede consultar, para hacer tareas competitivas, ¿vale? Entonces, ahí se puede utilizar directamente de lo que ya hemos hecho, que veréis que ha añadido información. Ahí, como resumen, veis que el de informes anuales tiene 23 millones de palabras y el otro tiene 500.000. Pero uno es totalmente limpio, tiene muchos menos documentos que el grande, ¿no? Hemos hecho bastantes diferentes herramientas, pero básicamente la que más hemos utilizado y que la podéis consultar aquí en esta dirección es una herramienta de consulta del corpus. Está sobre todo pensada para lingüistas y traductores, porque nosotros estamos en una facultad de
de humanidades y de letras, y tenemos muchos traductores y tal, y lo utilizan para ver, y también la gente de terminología, para hacer consultas, ¿no?, de usos y tal. Están diferenciados el corpus de informes del corpus de cartas, de manera que se pueden hacer consultas diferentes. También tenemos una búsqueda por términos, que ya una lista de términos especializados, por si no sabes lo que quieres buscar y lo puedes buscar ahí. Y luego tenemos un prototipo de extractor de términos, que es lo que hemos estado trabajando y que seguimos trabajando en ellos, porque al contrario también. Este es el aspecto que tiene. No sé si veis aquí arriba, están separados los dos, las cartas y los informes. Aquí tenemos la lista de términos que podéis utilizar y el extractor, ¿vale? Y como tenéis la dirección, lo podéis mirar ahí en su momento. Voy a contaros un poco los estudios lingüísticos, el análisis discursivo que hemos hecho sobre estos dos tipos sobre todo de las cartas, pero también de los informes, para que veáis un poco las características que hemos ido interpretando, ¿no? Y cuando os he dicho esto de cómo los comunicadores financieros saben ocultar las pérdidas, es porque no lo hemos trabajado y lo hemos intentado estudiar pues de manera bastante profunda desde el punto de vista lingüístico. Aquí solamente os voy a contar, porque hemos publicado bastantes cosas, también hemos hecho cosas sobre, por ejemplo, que no está aquí, de marcadores discursivos, que es algo que le interesa mucho a los lingüistas, ¿no? Es lo que va haciendo la organización del discurso. Pero aquí básicamente os voy a hablar de 5 cosas. Vamos a empezar con el tema de las metáforas. Los que sois lingüistas, no sé cuántos aquí habrá lingüistas, es que es un tema que bueno, desde Lakoff, pues mola, ¿no? Es decir, hablar cómo se utilizan las metáforas. Y ahí, obviamente, pues es muy fácil. Vamos, fácil. Te coges las 400 cartas ahí y vas intentando ver qué tipo de metáforas se utilizan. Este es un artículo que publicamos Chelo Vargas y yo, Chelo, especialista en terminología en la Universidad de Alicante y ahora mismo es la directora del IUMA, del Instituto Universitario de Lenguas Aplicadas, muy de terminología. Y nos pusimos a mirar las cartas y observamos que básicamente había 2 metáforas fundamentales, las metáforas relacionadas con la guerra y con la salud, ¿vale? En el sentido de que el presidente te intentaba conformar y dice, bueno, alístate a mi empresa, que somos un ejército muy potente y un ejército que vamos a conseguir derrotar a todos los demás. Una metáfora, ahora os pondré un ejemplo. O la otra es, somos una empresa que puede tener problemas, pero somos la dirección de la empresa, somos buenos médicos, entonces confían en mí como doctor, porque te voy a diagnosticar y vas a ver cómo haber una pronta recuperación. Es la metáfora esta del médico que sabe los problemas que tiene la empresa y que te vas a recuperar, ¿no? Y básicamente eso. Luego también hay construcción, esto es un viaje muy bonito, vamos todos juntos, esto es una máquina engrasada, de ese tipo de cosas, pero básicamente los dos que eran más frecuentes eran tanto guerra como salud, ¿no? 2 ejemplos muy básicos que podéis ver ahí. Es un ejemplo donde veis el tema de business como guerra, ¿no? Estrategias en el que decir, ahora bien, por importancia que sean cuantitativamente las pérdidas, está intentando justificarse las pérdidas, hay que comprender que no cuestionan la solidez de la estrategia militar, ¿no? Estrategia cuyas perspectivas quedan plasmadas en un plan. Tenemos un plan de trabajo, ¿no?, de ataque, y objetivos, acordáis siempre, ¿no? Y temas como, por ejemplo, luchar, ¿no? Cómo vamos a luchar, un nuevo equipo que va a luchar por conseguir estos objetivos. Muy técnicas, o sea, metáforas muy inspiradas en la planificación militar, ¿no? Y luego, los líderes de la compañía, como doctores experimentados, pues ahí tenéis, ¿no? Asumimos que el mercado de abasto de aceite de oliva está sujeto a una fuerte volatilidad y hemos establecido los oportunos diagnósticos, ¿no?, para dar esta solución. Entonces, vimos que cuando hay una crisis en una empresa, fue el año que había crisis sobre todo en De Oleo, que es la empresa fundamental más grande de aceite de oliva en España, pues hay como una especie de proceso de enfermedad. Primero una enfermedad, un daño que tienes, sigue ahí un diagnosis, que es la que se supone que dan los dirigentes o los gerentes de la empresa. Ese diagnóstico te hace un tratamiento y al final ese tratamiento te permite la recuperación. O sea, este modelo de cómo los doctores, ¿no?, los médicos, solucionan o mejoran un proceso de enfermedad a través de un buen diagnóstico, ¿no? Y estas son las 2 metáforas más importantes que vimos.
Vamos a ver ahora una cosa un poquito más, menos literaria, ¿no? Menos metafórica, aunque utilizamos mucho las metáforas, el tema de los términos y los conceptos financieros. Aquí yo os comentaba que cuando uno va a trabajar en una disciplina en la que no es competente, yo no soy nada competente en financiero, o en medicina, o en legal, tienes que asesorarte de especialistas. Y nosotros lo que hicimos aquí fue asociarnos sobre todo con expertos financieros que nos dijeran, nos identificaran, ¿no?, cuáles eran los conceptos que pueden ser más interesantes. Pero antes de empezar a hacer eso, a hacer la clasificación, lo primero que quisimos es encontrar neologismos y sabéis que el mundo de la finanza, como el de la informática, genera continuamente mentoring, ¿no? Mentoring es un invento, ¿no? Mentor-in, ¿no? En vez de, bueno, apoyar con apoyo de mentores o lo que sea, pues bueno, muchas palabras de estas que además las incluyen en los informes. Yo siempre insisto que nosotros hacemos una terminología desde un punto de vista sociolingüístico. Si uno que es experto lo incluye en su informe, es que eso lo leen y lo entienden los que lo usan, ¿no? No somos nada puristas académicos, ¿no? Si no lo dice el manual de referencia, no, nosotros hacemos directamente del uso real, que lo bueno que tiene y lo interesante de estos informes es que es el uso que hacen los propios financieros cuando intentan comunicar conceptos financieros o intentan disimular conceptos financieros a posibles inversores, ¿no? Por tanto, es un tema muy interesante desde el punto de vista lingüístico, ver los neologismos. Yo dirigí un TFG, que luego ha sido Blanca Carbajo, que ahora es investigadora del grupo. Consiguió esto fue su TFG, pero hizo un trabajo muy interesante de extracción, con distintas metodologías de extracción. Sacó unos 300 términos nuevos en un conjunto pequeño de datos y casi todos ellos, el 60%, eran extranjerismos. Entonces, bueno, pues esa es una investigación que luego nos va a servir para simplificar, ¿no?, y buscar sustituir extranjerismos por palabras que puedan entenderse y luego hay muchos acrónimos, tal. Es un trabajo lingüístico, pero que es necesario y que lo vamos a utilizar en la fase esta de simplificación, porque lo primero que haces es coger e intentar encontrar una traducción más sencilla o una versión más sencilla en castellano, claro, ¿no?, en español, claro. Bueno, esto es una de las cosas que hicimos, pero una vez que ya teníamos términos, dijimos, vamos a clasificar los temas, vamos a hacer un NER. Pero claro, no es un NER como haría mi maestro Grisman, ¿no?, de localidad, personas, etcétera, etcétera, sino vamos a hacer un NER que tenga sentido para los financieros. Y entonces ahí la persona que nos asesora, que es miembro del equipo, decidió cuatro categorías. Bueno, la responsabilidad social corporativa es todo aquello que tiene que ver con, y se ha puesto muy de moda a partir de hace 10 años, cada vez más. La parte de responsabilidad social corporativa es cómo trata la empresa a sus empleados, cómo trata la empresa al medio ambiente, cómo todas estas cosas que ahora mismo pues tienen mucha importancia. Y cada vez el apartado ese de responsabilidad social corporativa es más grande en el informe. Esos términos, que son complicados porque se están generando, pues es una de las categorías que utilizamos. Otra es lo que sería el equivalente a personas en un NER, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, que es, pues yo que sé, inversores, gerente, tal, todos estos puestos que pueden tener, que tienen que ver siempre con el gobierno de la empresa o con que están relacionados. Luego hay otro capítulo, o sea, otra categoría que es para la estrategia y gestión, es decir, pues, distintas operaciones que hacen y que tienen que ver siempre relacionadas con las operaciones de riesgo, regulación, una muy específica. Y luego, por último, la categoría más grande, que es todo lo que tiene que ver con contabilidad y finanzas. Bueno, el EBITDA, el no sé qué, términos que nos salen ahí, que muchas veces pues no tenemos mucha, pero que normalmente son los que aparecen en los diccionarios terminológicos. Entonces, con estas cuatro categorías, lo que hicimos fue generar una guía de anotación para definir claramente cómo distinguir y poner a lingüistas con esa guía de anotación en distintas fases, ¿no? Primero una fase de entrenamiento de los propios lingüistas porque no conocíamos esos términos. Hicimos unas 3.000 oraciones. Luego ya hicimos la anotación ciega para hacer el corpus de con estándar, ¿no?, y ver también un poco el acuerdo.
Os tengo que decir que es complicado. Es decir, como hemos utilizado 4 categorías que son muy diferentes, el acuerdo, no lo voy a contar aquí, pero hicimos paralelamente, estamos haciendo uno de marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son unos elementos, como es decir, o por lo tanto, por consiguiente, como consecuencia, que en realidad es un conjunto abierto, pero tenemos 250. Y es bastante fácil encontrar características. Hicimos eso mismo en paralelo y tuvimos creo que cerca del 90%, un 90% de agreement, de acuerdo, porque es que realmente, o más, ¿no? Y de hecho, no, perdón, obtuvimos el 93, el gol estándar. No, 89% de agreement, pero luego, cuando revisaron conjuntamente, el gol estándar estaba a medio entre la mitad justamente de la mejor anotadora y de la peor anotadora. Y teníamos unos aciertos del 95% en el mejor de los casos, la mejor anotadora. O sea que realmente funcionaba muy bien un detector de marco escribo, pero en cambio, en el extractor de términos financieros se quedaban a 70. O sea, bastante más complicada la tarea. Hay más categorías, en otros solamente había 2 categorías, marcador o no marcador. Aquí tenemos 4 categorías más la quinta, que es nada de esas, ninguna de esas. Bueno, hemos estado trabajando sobre esto. Ahí tenéis un resultado. Pasamos de tener con las primeras 5.300 oraciones, obteníamos, no llegamos a 70, pero cuando las duplicamos, pues nos quedamos en el 0,78. Ten en cuenta que esta es una tarea en NER, están como mínimo en el 85. O sea que es un resultado malo. Claro, esto no es como un NER, pero no es un NER. Son categorías bastante. Entonces, bueno, ahora luego os contaré que hemos hecho una nueva estrategia, no, lo voy a contar ahora, porque no estábamos nada satisfechos con conseguir solamente el 78% de esto. Y nos dimos cuenta, bueno, primero, había mucho desequilibrio entre las categorías, pero la más con diferencia, la más complicada, no pongo aquí los datos, pero la más complicada, no llevamos en el 50% es la de la responsabilidad social corporativa, porque es la de todos estos términos nuevos que están saliendo, por ejemplo, de enfermedades relacionadas con la mujer, etcétera, etcétera, control parental, y no está nada definido. Y entonces además son muy innovadoras, cada año pueden aparecer más. Entonces ahí teníamos un fracaso bastante, no llegamos al 50% de acierto, ¿no? Y en cambio, contabilidad financiera pues son términos más estables que el programa lo puede aprender utilizando un transformer típico, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que habíamos escogido una aproximación equivocada. La culpa fue mía. Porque cuando anotamos los términos, los sacamos de la lista de informes, porque obviamente tiene muchos más términos, pero lo que hicimos fue extraer oraciones y anotar oraciones. Y nosotros no trabajamos con oraciones, ni con palabras, ni con fonemas, trabajamos con discurso. Estoy hablando de un discurso que está compuesto por muchas oraciones. Entonces, analizar oraciones aisladamente es un disparate, porque no procesamos así. Se nos pasan muchas cosas, hay muchas cosas que están relacionadas, el contexto sirve mucho para esto nos hemos dado cuenta 4 años después, ¿no? Después de estar ahí dándole después de limpiar, después de anotar, dijimos, no puede ser. En cambio, lo que hicimos sobre el discurso, los marcadores discursivos que anotábamos sobre un texto completo, que era la carta, eso sí que funciona bien. Entonces dijimos, esto no puede ser así. Pero claro, no podemos volver otra vez a poner a la gente a anotar. Tal. Dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer párrafos de 3 oraciones en la que al menos una tenga un término. El término lo hemos sacado porque sí que tenemos una lista de más de 5.000 términos. Vamos a buscar y vamos a generar un corpus artificial. Vamos a sacar 25.000 ejemplos que tengan 3 oraciones y al menos una sea término. Y lo vamos a anotar con esta lista que ya hemos encontrado, que hemos ido generando con la guía de anotación y anotando, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos hecho eso y además luego lo hemos aplicado, y lo hemos hecho para entrenar el modelo con esos párrafos de 3 oraciones, pero luego lo estamos preanotando en textos enteros y utilizando un MT5, multilingual 5. Y
la verdad es que todavía no lo tenemos evaluado, aquí nos ha dado aquí los sueltos, pero estamos muy contentos. Porque en una primera prueba que hemos hecho, nos salen muchos candidatos a término. Y lo mejor de todo, es decir, no los tenemos en nuestra lista, pero el sistema ha dicho que esto es un término. Y muchos, más del 80% son términos de verdad. Así que ha aprendido. Entonces, está claro que hay que cambiar la estrategia y no te puedes centrar, como habíamos hecho, en etiquetar conceptos en oraciones, sino que hay que hacerlo a un nivel superior. Voy a contar otra experiencia que hicimos con análisis de sentimientos. Esto es un poco anterior a esto que estamos haciendo porque lo de los términos nos interesa muchísimo. Y además hemos tenido problemas y tal. Pero el análisis de sentimientos lo dejamos. Cuando hicimos este experimento ya lo dejamos. Vais a ver que no funciona. Os lo pongo en inglés porque lo presenté en inglés y no tenía ganas de volver a escribir porque estoy un poco cargado de esta experiencia. Nosotros queríamos saber, teníamos las cartas, ¿vale? Y las cartas teníamos, sabíamos, una cosa interesante es que nosotros sabemos cuáles son las empresas que han tenido beneficios y que han tenido pérdidas. Lo sabemos porque nuestra asesora financiera nos ha dicho, esta ha tenido pérdidas, esta ha tenido ventas. O sea que lo bonito es que puedes diferenciar bastante bien esto. Pero, por otra parte, queríamos saber si el lenguaje, ¿no? Nos pusimos a anotar esto, lenguaje neutral, positivo, negativo, en función un poco para ver si sabíamos, si tenía, la idea era ver si con esta anotación del tono y el sentimiento podías deducir qué empresas habían tenido beneficios y qué empresas habían tenido pérdidas. Bueno, lo primero es que nos resultó bastante complicado, lo hicimos Marta Guerrero, que es del IC, y yo, discípula mía. Y realmente teníamos un acuerdo, bueno, está bastante bien, pero teníamos mucho más acuerdo en las empresas que tenían beneficios que en las que tenían pérdidas. No nos poníamos de acuerdo. O sea, no era tan fácil detectar que había un tono positivo o negativo. Y realmente nos costó bastante conseguir tener un gol estándar para evaluarlo. Pero bueno, una vez que lo evaluamos, me di cuenta de esto. Lo que tenéis aquí es la proporción de neutros positivos y negativos en Twitter. ¿Veis? Que la distribución entre negativos y positivos es casi similar. Pero te vas a nuestro gol estándar que hicimos para las narrativas financieras, las cartas del presidente, resulta que casi todo, ¿veis? Aquí el 70% es positivo. Es una cosa que ya habían dicho los financieros. Es decir, el efecto Poliana. El efecto Poliana es que todo es bonito. O sea, tú coges cualquier carta y en principio es muy positiva. Muy positiva. O sea, fijaos, esta distribución es fuerte, ¿no? Fijaos qué poquito hay de negativo en la carta. Esto es el gol estándar, ¿eh? O sea, ya hecho con los lingüistas y el juez era la financiera. O sea, que esto era perfecto. Mirad la distribución que hay. No tiene nada que ver. Claro, casi todos los sistemas lo evaluamos con 3 sistemas. 2 de ellos, uno era el de Microsoft y otro el de IBM, que están entrenados, son aprendizaje automático, pues están entrenados sobre Twitter, básicamente, y sobre contar. Mirad, aquí no lo vais a ver, pero esto es la distribución del gol estándar. Esto es creo que este es el de, no lo veo bien, pero creo que es el de Azure. Este es el que veis aquí, es el de, no, Azure es este, que tiene una tendencia a la positividad y entonces da mejores resultados. ¿Veis? Que se parece un poco más esto. Y este es el que teníamos nosotros. El nuestro es un lexicón hecho a medida para en español, ¿no? Con una típica específica en español, con un lenguaje muy trabajado, un lexicón positivo negativo. Bueno, tal. Funcionaba mejor el de Microsoft, pero porque tenía una tendencia, como veis, a dar muchas cosas positivas. Y como es más positivo, pues gana. O sea que dijimos, mira, esto es un rollo. O sea, porque vas a estar entrenando cosas y dependiendo del tipo de dominio, pues tendrá una distribución distinta. Entonces, si tú lo entrenas para tu dominio, pues te va a salir bien, pero cambias de dominio y ahí tienes otra cosa completamente distinta. Entonces, es una cosa que abandonamos ya. En el año 2019 lo presentamos en un y dijimos, mira, ya no vamos a seguir aquí porque ya vemos que esto es muy sensible al tipo de discurso. Y esto es una de las conclusiones que sacamos. Claro, esto no lo he contado aquí, pero bueno, no sé si lo cuento en esta. Nos dejó bastante mal. Dijimos, oye, esto aquí
a ver si somos capaces de entender algo, ¿no? Entonces decidimos aplicar una clasificación. Vamos a hacer un clasificador. Vamos a ver una cosa tan sencilla. Tenemos empresas que sabemos que han tenido beneficios y empresas que han tenido pérdidas. Vamos a hacer primero una experiencia con humanos y luego otra con un clasificador, distintos tipos de clasificadores, solamente 2. Lo hicimos con los humanos, con estudiantes de máster de financieros, se supone que es gente especializada. Les dimos a cada uno 5 cartas, y diciendo simplemente con lo que lees aquí, sois capaces de saber si esta empresa ha tenido beneficios o pérdidas, y ninguno acertó. Todos había llegado, algunos estaban entre 3 y 4. Sí, estudiantes de máster de financiero de la Autónoma no eran capaces de aceptar simplemente leyendo. O sea, hay algo que funcionaba. Dijimos, aquí hay algo, un problema, ¿no? Hay algunos que quedaban en 2, otros, la mayoría estaban en 3 y 4, pero ninguno dio 5. No tenemos que repetir la experiencia, pero me parece a mí que va a dar. Lo hicimos con 45 estudiantes. 46, porque estaban repartidos por parejas y además podíamos comprobarlo. Y digo, bueno, vamos a ver si esto es capaz de hacerlo un sistema automático, una clasificación. Al fin que es una clasificación binaria, no tiene mucha dificultad, ¿no? Bueno, pues además sabemos que aquí no hay que buscar una cosa muy interesante de este experimento es que no había que buscar un acuerdo, porque el acuerdo era sencillo. Mirabas la tabla de resultados, había los winners eran los que habían tenido resultados positivos y los perdedores eran los que habían tenido resultados negativos. Ahí no había que discutir nada porque los datos los sabíamos. Entonces no teníamos que luchar ni generar un gol estándar porque el gol estándar lo teníamos. Bueno, mirad, ahí tenéis la distribución. Para empezar, el 85% de las empresas estos habían tenido beneficios y solamente el 15% había tenido pérdidas. Estoy hablando del 14 al 17. Yo le pregunté, ¿cómo es posible? Y dice, hombre, Antonio, si las compañías más importantes del país tienen pérdidas, entonces el país estaría en colapso. O sea que también aprendí que, aunque parezca mentira, no estábamos tan mal económicamente. O sea que el 85% eran de empresas de las 126 que habían tenido beneficios y un 15% había tenido pérdidas. Claro, cuando empezamos a probar con un BERT, clasificador BERT, tranquilamente, pues fijaos los resultados. Esto como había muchos ejemplos, sí que aprendía, pero en cambio no llegaba al 60% de las. Es decir, que aproximadamente, pues aquí tendríamos del 15%, 8, y 8%, y de aquí pues nos estaríamos en el 83 o por ahí, ¿vale? Es decir, había un gran desequilibrio. Dijimos, bueno, vamos a ver esto, vamos a utilizar la teoría de los prototipos y vamos a ver si encontramos cuáles son los prototipos y los outliers. Es decir, prototipos hicimos un experimento, 10 pasadas, ¿no? Totalmente, las distribuciones completamente aleatorias, y nos quedamos con aquellas empresas, o sea, aquellas cartas que tenían más de 6 veces un mismo resultado. Entonces, obtuvimos 6 que salían más de 6 veces con ganancias, obtuvimos 2 que eran perdedores natos porque salían más de 6 veces como perdedores, y luego tendríamos los outliers, que son muy divertidos, que son los que comunican mal los beneficios y los que comunican muy bien las pérdidas, porque consiguen engañar esto que os decía antes, ¿no? Que las pérdidas consiguen engañar han tenido pérdidas, pero ni los humanos ni las máquinas son capaces de detectar, porque siempre salían más de 6 veces como ganadores cuando habían tenido pérdidas. Y vamos a ver un poco, vamos a analizar esto. Entonces vimos claramente que lo que caracterizaba a los ganadores prototípicos es que, lógicamente, sabían que habían tenido buenos resultados, entonces hablaban de crecimiento, innovación, éxito económico, o sea, palabras que. Esto es un aprendizaje automático, ¿eh? Simplemente le dábamos el texto y aprendía rápidamente que con esas palabras estaban caracterizadas las compañías que tenían éxito. Veis que ahí estas compañías sabían venderse. Es bastante fácil. Claro, los perdedores prototípicos, básicamente de óleo, pobrecillos, tuvieron una mala época, los de aceite, pues por lo menos eran honestos, decían, bueno, y intentaban, como veis, reducir al máximo los problemas. Palabras como problemas no hace falta ponerlo en un clasificador automático porque ya te las detectan que son tal.
Entonces, estos básicamente insistían en que, bueno, vamos a pensar en el futuro y ya está. Los, digamos, perdedores. Pero vamos a ver los divertidos, los outliers, ¿no? En primer lugar, los outliers que habían tenido beneficio y en cambio pues salían como, el clasificador les ponía como que perdedores. Esto es básicamente, esto es para que los que decían la comunicación de la empresa le dieran ahí un repaso, porque habían tenido, pero no lo hacían de forma muy, muy clara. Entonces, metían, por ejemplo, fases de crecimiento, o sea, cosas que también se utilizan en las cartas de los perdedores. Es decir, pues estamos ahora en una fase que estamos pero vamos a crecer, tal, vamos a ser lo del negativo, lo del positivo. Olvídate de eso porque tú tienes que comunicar siempre que has tenido, no del pasado, sino que tienes cosas positivas. No sabían mostrar claramente los datos. Pero lo mejor son los mentirosos, ¿no? Los que conseguían engañar, que habían tenido pérdidas y que habían tenido tal. Y entonces nos dimos cuenta, aquí en estos que son los que me parecen más interesantes, es que saben ocultar la información. Es decir, si han tenido beneficios, por ejemplo, en la última parte, en un trimestre, pues dicen eso y no dicen lo que ha pasado en el resto del semestre. O hemos aumentado las ventas, pero no te dicen que han aumentado los gastos, claro, eso lo hace tal. Ese tipo de cosas, dijimos, aquí es donde está verdaderamente... pero claro, ya anotando esto con los outliers y tal, nos dimos cuenta de que, claro, se enfocaban siempre en los datos positivos y evitaban dar datos explícitos y completos, que es lo que está en las cuentas. Y por eso sabemos que han tenido. Bueno, esto es una cosa que nos dejó bastante contento y nos dijo, bueno, pues vamos a tener que buscar en el futuro cosas que nos den pistas para ver cómo esto. Evidentemente, las compañías que tienen beneficios simplemente tienen que mostrar sus datos y ya está. Y las compañías que tienen menos resultados, pues están siempre mirando al futuro, o sea, se nota una especie de, bueno, claramente una cierta preferencia por cosas. Pero, insisto, el clasificador automático no ha sido capaz de detectar más del 40% de los que tenían eso, o sea, se equivocaba. Porque los datos que había ahí no le sonaban, porque una cosa que hacen es que imitan muy bien, cogen las empresas que tienen beneficios, imitan exactamente la plantilla. O sea, lo escriben tal cual. Y solamente omiten. Entonces casi parecen, lingüísticamente, cuando lo haces con estudios estadísticos de lingüística léxica y tal, utilizan los mismos verbos, los mismos nombres y simplemente omiten la información. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nuestra misión es ver qué partes de la información es la relevante, eso, la estrategia que tenemos ahora, ¿no? Pero también nos dimos cuenta de que las diferencias léxicas no eran significativas, por lo que os digo, porque los comunicadores sabían encontrar formas, copiaban las formas de comunicación de los buenos frente de beneficios. Por tanto, nos tenemos que enfocar en la información omitida, y esto puede ser también interesante para la gente que trabaja con fake news, la información omitida, y tenemos que dar un salto a la estructura discursiva. Pues os he defendido que ya nos hemos dado cuenta de que no vale la oración para los términos y los conceptos, y para estas cosas también tenemos que meternos en un siguiente nivel, que es como mínimo el párrafo, como mínimo. Bueno, esto aquí voy rápido porque también quería contaros una cosita. Nos empezamos a mirar, vamos a mirar allá aspectos más grandes, más información. Además, los modelos neuronales actuales cogen mucho más contexto. Ya no son los bigramas, trigramas de antes, sino que te pueden contar. Vamos a meternos aquí y vamos a intentar marcar patrones argumentativos. De hecho, Blanca está haciendo una tesis sobre causa-efecto y hay otra persona que está haciendo sobre contraargumentación, porque pensamos que esta es la estructura que hemos visto que tienen las cartas, ¿no? La parte interesante es aquí y aquí. Hemos detectado que estos dos son los dos sitios donde tenemos que centrarnos para ver los resultados y ver dónde están la información omitida. Voy un poquito rápido, porque me entro ya demasiado. ¿Por qué queremos trabajar sobre la contraargumentación? Porque la contraargumentación es esencial para justificar los malos resultados. Sí, pero, hemos tenido esto, pero, sin embargo, tal. Y luego la causa-efecto es muy bueno para intentar explicar todo lo que es el curso de los acontecimientos, ¿no? Entonces nos vamos a meter ahora a tesis con esto. Y luego os quería contar también que en el año pasado, este año, hemos empezado a participar en las competiciones que empiezan a organizar lo empezaron en Lancaster en el 2018,
hacían solamente en inglés, luego empezaron con francés y el año pasado, la última que se celebró en el REC, pues ya nos incorporamos nosotros, también estaba el griego, para preparar datasets. Entonces, bueno, esto casi simplemente voy a contar de qué van. Hay una que es una tarea, hay 3 tareas. Una tarea es la detección de la estructura del documento. Como os he dicho, es muy complicado en un PDF encontrar, porque cada tradición tiene sus formas de marcar la estructura del documento. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con un marcado en el PDF de cada uno de los segmentos, como si fuera un H1, H2, H3 y tal. Eso se descargaba en JSON y luego pues se dejaba ese es el dato que se daba y luego pues se evaluaba contra eso. No funciona nada bien. En inglés funciona mejor porque llevan más tiempo haciéndolo, pero hay una falta de estandarización importante que hace que esto todavía sea un problema. Es decir, saber coger un PDF, convertirlo a TXT y saber cuáles son las partes para clasificarlo, que es una cosa interesante para generar toda esta información, todavía es una tarea no, porque está metido ahí el PDF, ¿no? La conversión de formatos. Veis, por ejemplo, que en francés, pues además en francés y en inglés, digamos, la profundidad del documento era mucho menor. En español se puede meter hasta 7, 8 niveles de profundidad. Me gusta hacer muchos apartados. Y eso también complica bastante. Yo creo que el año que viene lo que vamos a hacer es solamente poner hasta 3 niveles. Todos los que nosotros hicimos la parte, nos felicitaron los participantes que jugaron aquí, que participaron en esta competición, porque los otros estaban muy bien, pero verdaderamente tenían bastante complejidad. Entonces el año que viene vamos a quedarnos solamente, como en francés y en inglés, hasta 3 niveles y a partir de ahí pues no meterte en tanta clasificación. Porque eso digamos que les gusta a los que escriben informes en español, meter muchos subapartados. Y eso lo complica. Bueno, básicamente había como 2 estrategias. Una es, me localizo la tabla de contenidos y a partir de ahí intento deducir dónde empiezan las páginas y las secciones. Y la otra es añadir estas marcas y empezar a trabajar con aprendizaje automático de los rasgos que te sacas de las distintas marcas que has ido poniendo. Los resultados no son muy buenos. Mirad, ahí veis los resultados de anotación se daban en un fichero JSON, que luego es el que tenía que convertirse, ¿no? Y se daba el texto, el identificador, el nivel de la sección y el número de página, para ver luego cómo se podía, si estaba bien localizado. Insisto, no fueron buenos. Había 2 tareas, una detección del título de la sección y la segunda es si es capaz de extraer la tabla de contenidos. Todas son tareas que todavía son complicadas, ¿eh? No están resueltas. No había muchos equipos participantes, pero bueno, ya os digo que tenían unos niveles bastante bajos. En inglés mejor que nosotros, porque íbamos con más experiencia. Luego lo tenéis, como vais a tener la transparencia, lo podéis pillar y además está publicado en el workshop de REC. Los resultados de la extracción de la tabla de contenidos dependen de la detección de dónde está el título. Bueno, hay bastantes cosas que están ahí ligadas y que es un problema para la gente que quiere sacar esto, ¿no? Y que todavía sigue siendo, insisto, un problema por resolver. Las estrategias suelen ser o bien árboles de decisión o modelos de unidades preentrenados que están mirando en cómo se ha ido etiquetando cada uno de los niveles, de los títulos. Luego, esta es otra tarea, la de resumen, que también empezamos por primera vez. Entonces, aquí la idea es, coges el informe y la carta es el resumen del informe. Pero claro, quieres que hacer un resumen que sea solamente de 1000 tokens, con lo cual tuvimos que hacer a mano, coger las cartas, quitar cosas, dejarlos en 1000 y luego hacer 2 versiones para que fueran diferentes y pudieran aprender eso. Esta tarea tampoco está resuelta, como podéis imaginar, de un texto de 200 páginas, llegar a 1000 palabras es complicado. Algunos habían aprendido el truco con el inglés de que cuando seleccionaban estimados accionistas, en inglés, ¿no? Pues había que copiar eso y luego meter algún resumen, pero nosotros que somos muy malos en el laboratorio extrajimos las cartas del informe para que no pillaran esa pista. Entonces los resultados fueron bastante, a pesar de que nuestros informes eran más limpios y nuestras cartas estaban más limpias que los tenían en inglés, pero no tenían la pista esta de que habían pillado algunos
heurística de que donde aparece estimados inversores o queridos amigos o lo que sea, y luego firmado por el tal, pues esa extracción no la podían hacer. Y este es un tema que vamos a seguir pegándonos porque realmente tiene dificultad, ¿no? A ver si os enseño los resultados. Muchos equipos, los que mejor utilizaban un multilingual T5, lo digo un poco para vuestro conocimiento, ¿eh? Fueron los que sacaron mejor puntuación. Y bueno, el ICE participó en esa tarea, se quedó el primero el segundo en inglés, pero en español tampoco lo tal, porque utilizaba el Mari Mari, que es el BERT del BSC, sabéis que se llama Mari. Entonces, no utilizamos el nuestro porque una de las cosas que tienes que hacer es que tienes que poner el modelo. Entonces, para que no tal, se utilizó un modelo público y se entrenó con él. Luego se han hecho análisis con el otro y salía un poquito mejor, pero tampoco salían buenos resultados, ¿eh? No penséis que es una tarea complicada. Fijaos que están en un nivel de 0,26, o sea, un score un poco distinto a la FA, pero todavía ahí queda mucho. Y dando más importancia. Ganó un equipo que tenía experiencia en competiciones anteriores con un MT5. Y el que había ganado el año pasado para el inglés, esta vez lo hizo bastante mal porque este es el que había aprendido el truquito este de heurístico, de que si hay aquí un tal, pues lo cojo. O sea que vino bien también para que se bajaran del pedestal porque habían pillado el truco de la competición. Es el problema que tienen las competiciones. Es decir, las competiciones pues están hechas con un material y si el material se repite, pues al final la gente pues pilla trucos, ¿no? Y ya simplemente para terminar, os quería comentar que vamos a ampliar nuestra tarea, que nos ha gustado mucho la experiencia esta de las competiciones. Pues estamos empezando a hacer, a partir de septiembre, hemos empezado primero a hacer un corpus bilingüe y paralelo, porque estos informes también están traducidos, algunas empresas lo traducen, y son son paralelos. Entonces hemos empezado a hacer, queremos llegar a 20 informes, hemos cogido ya 10, que también te puede servir para muchas cosas, para hacer traducción automática, para hacer reconocimiento de términos bilingües, o sea que estamos en ello, es una cosa que utilizamos para competiciones. Hemos creado también un corpus bilingüe de gestión de riesgo a mano, o sea, es decir, escogiendo las partes del corpus de Lancaster y las partes de los corpus nuestros para tener ahí uso. También hay muchos más ejemplos en inglés. Y, por supuesto, vamos a ampliar los datasets metiendo algún tipo de complicación o meter alguna cosa más. En el caso de la estructura de documentos lo vamos a simplificar en 3 niveles. Y bueno, vamos a seguir metiendo más ejemplos. Y probablemente también nos metamos en fin causal, que es la estrategia de encontrar las relaciones de causa-efecto en los resúmenes. Y ese es nuestro objetivo en el próximo año, ¿no? Dedicarnos a generar datasets para competiciones y pues para montar. Creo que os he contado ya una experiencia bastante completa de cómo hemos ido analizando, creación de corpus, de análisis lingüístico de los textos para ver dónde estaban los problemas. Hemos detectado una serie de problemas discursivos importantes. Hemos cambiado de la estrategia de oración a párrafo como mínimo. Y bueno, pues es un poco lo que eso está contando de lo que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años. Y queremos seguir preparando el campo de los textos en español para procesamiento de la narrativa financiera. Yo no sé cuánto de esto se puede hacer en portugués. En portugués también hay, porque sé que tenían un pequeño corpus los que trabajaron allí. Y en gallego, pues no sé cuánto habrá, pero seguro que habrá compañías que tengan su informe y que, bueno, pues a lo mejor se puede añadir. Tengo temas que tiene que haber, ya sabéis, suficiente datos y bueno, pues ganas también de limpiar. Pero estaríamos encantados de enseñaros las estrategias de limpieza o por lo menos contaros cómo se puede hacer, o si queréis venir al laboratorio lo enseñamos allí, porque ya tenemos mucha experiencia de la conversión, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis mi correo. Y si alguno me quiere escribir, pues que me escriba. Y si alguno quiere visitarnos al Laboratorio de Lingüística e Informática para
emprender o ver cómo hacemos lo del tema de los corpus, pues estamos encantados. ¿Vale? Perdonadme que me he extendido un poquito. Gracias por la... Aquí por si hay Gracias por la presentación. La verdad que, bueno, para mí, o sea, es el enfoque que hacéis, para mí es el ideal o uno de los, o sea, desde el punto de vista de un lingüista computacional, porque trabajar en un dominio concreto y a partir de ahí buscar aplicar muchas herramientas y muchas estrategias de lingüística de extracción es siempre lo que quise hacer, sobre todo para encontrar un equipo que trabaje sobre lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es el enfoque, es uno de los enfoques ideales en lingüística computacional lo que hacéis, ¿eh? Y que al final muy pocos hacemos. Muy pocos, Bueno. porque lo que hacemos, bueno, por lo que sé de los, ahora vamos a las preguntas, pero por lo que sé de los congresos, o porque está copado por el mundo de la ingeniería, en la ingeniería no se interesan tanto en esto, sino en un dataset concreto, pues buscar una manera de mejorarlo, pero pero no en la construcción de todo un entorno lingüístico a partir del cual sí que podemos hacer muchas cosas. Al final es difícil también publicar, por eso que la gente no lo hace, porque no te puedes comparar. Ese es el problema. Por eso ya te digo que lo que hacéis lo hace muy poca gente y para mí es uno de los enfoques ideales. ¿Tenéis alguna pregunta? O sí, alguna cosa? No sé si no se escoita. No sé si hay... Por ahí. Sí, calcular les funciona. No, eso también funciona. Esto también funciona. Yo te quería preguntar sobre el tema de los datos y el fact-checking que estabas comentando antes, porque yo te dije antes que yo en mi parte de trabajo tengo una tabla de datos, genero una narrativa describiendo los datos, ¿no? Claro, es justo lo opuesto a lo que vosotros habéis hecho, que es ir al texto y a partir de ahí empezar a extraer toda la información. Pero si queremos verificar hasta qué punto la información es real o hay lo que llamamos alucinaciones y cosas así, habría que tener unos datos con los cuales poder contrastar. Y de hecho nosotros, por ejemplo, en el caso de meteorología, sí que tenemos en contacto con la agencia meteorológica de aquí un corpus que hemos ido construyendo en castellano y en gallego, donde tenemos las tablas de los datos numéricos de la predicción meteorológica para el día siguiente y la descripción del meteorólogo. Y lo que estamos viendo es que cuando esto lo hacíamos con plantillas, generábamos texto, pues imitábamos más o menos al meteorólogo y solía funcionar bien, pero habían estructuras que no reproducíamos bien. Hemos empezado a meter neuronales y al meter los neuronales hay muchas que las generan bastante bien, que parece muy natural, pero hay casos en los cuales hay alucinaciones y cosas que no están en los datos, ¿no? Pero al tener datos y texto podemos empezar a chequear si están o no alineados. Entonces no sé hasta qué punto en este corpus que vosotros habéis estado generando puede haber la posibilidad de tener unas tablas de datos que vayan paralelas a los informes para intentar hacer esto mismo. Es decir, que por un lado pudiésemos intentar generar automáticamente y comparar, pero por otro lado poder verificar ese fact-check de alguna forma. Pues es una idea muy interesante que no lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, nosotros, cada dominio tiene su peculiaridad y hay que conocerlo. Entonces, yo estaba muy contento cuando me di cuenta de que la parte esta del Gold Standard no la tienes que trabajar porque ya te lo dan hecho los datos. Entonces, siempre hemos hecho a partir de que un especialista humano nos ha dicho, aquí hay un problema, pero no hemos metido las tablas. Entonces, es una buena idea. La verdad es que es una idea muy interesante. El único problema que yo veo a esto es, y eso tenía que hablarlo con mi especialista en finanzas, si esas tablas, porque el problema es que si las tablas están en PDF es un rollo, porque el PDF y sobre todo el reconocedor de OCRs, en los números ya se equivoca mucho más, entonces no es fiable. Si tuviéramos una posibilidad de tener tablas de manera real, digamos, fiable, sería muy interesante.
Es que Porque entonces se podría intentar hacer eso. Pero el problema está en que yo no te puedo asegurar si es posible eso. Normalmente la historia es tú te puedes descargar por internet los PDFs que están puestos públicos, pero no suelen estar disponibles los datos que se usaron como referencia para escribir No, esos los informes. datos sí están. Si los datos están y esos datos se pudiesen descargar en un formato adecuado, Sí. Vamos a ver. entonces ahí sería interesante Los datos están. Aunque no fuese para todos los informes que tenéis, Sí. para un subconjunto, que sí que hubiesen casos en los que hubiesen tablas que se pudiesen extraer. Otra cosa es esto, si dentro del informe hay una tabla, ¿cómo se puede extraer los datos de esa tabla? ¿no? Claro. Los datos están, porque están obligados, hay una cosa que se llama las cuentas anuales, y eso lo tienen que publicar también. Y lo que pasa es que te lo publican también en PDF. Entonces, bajarte un PDF con tabla, el problema es que la tabla en un PDF es una locura. Yo ya te digo, igual porque te puedes saltar, tú imagínate que te equivocas, que tienes varias líneas, además es que tú no sabes la cantidad de maquetación que hay ahí. Entonces, como te equivoques en la tabla, a lo mejor había que hacerlo a mano. Sí, ya no estás extrayendo la información, claro, con lo cual luego no es fiable. Exactamente, ese es el problema. Yo porque ya te claro, digo, hacerlo a mano. Si hubiese una manera de hacer eso, yo estaría interesado en intentar ver, porque Sí. en la parte nuestra, realmente el corpus real en el que tenemos datos y tenemos controlado es este que tenemos con los meteorólogos. Me gustaría que tuviésemos más. Claro. Hay, por ejemplo, publicados unos que tienen que ver con la Liga de Baloncesto de Estados Unidos o la Liga de Béisbol, donde hay resúmenes de periodistas. Y entonces tienes las tablas de los resultados de los partidos y tienes los resúmenes. Y eso los puedes intentar cruzar y puedes entrar a ver estrategias de fact-checking. Pero es que precisamente Pero si no tienes ese ground truth, claro. Todo lo demás está en el aire. ¿no? Claro. Por eso, en América, el formato Edgar es tan bueno, porque tú tienes la narrativa que la puedes extraer y encima tienes que poner información. O sea, que es muy fácil hacer esa comprobación. Pero si tú aquí tienes un formato, imagínate que te dan una hoja, ¿no? Aparece la típica cuando vas a la junta de vecinos, los gastos que hay, tal. Y tú te equivocas o sea, habría que hacerlo a mano o de alguna forma. Yo lo que no tengo nada claro, pero me parece una idea muy interesante, porque claro, nosotros ahora mismo hacemos una cosa muy sencilla y es resultados del año. Y es un numerito que te dan, los que saben buscarlo es un único numerito. Y así ya sabemos que son ganadores o perdedores. Pero claro, si queremos meternos en más cosas más complejas, si queremos ver esta información que está omitida, el EBITDA. A ver dónde encontramos el EBITDA y luego cómo lo podemos comprobar si ese EBITDA coincide con la hoja de resultados, la contable. Eso sí que es interesante. Hay muchas cosas. También me gustó lo que comentabas de la narrativa que de forma, digamos, a propósito, es una narrativa confusa, porque presentas la información pero la cuentas a tu manera, es interpretable. Tiene que ver también con el tema de las gráficas. O sea, nosotros también hemos hecho descripciones textuales de gráficas y entonces empiezas a contar que está subiendo, está bajando, dónde está el pico de tal. Pero si resumes toda la información a la media, el otro, pues dependiendo de dónde pongas el foco, en realidad estás dando una noticia que no tiene nada que ver con la realidad. Lo vemos en los telediarios todos los días. Sí, Cuando dan las cifras del COVID, las cifras de no sé qué, dependiendo de dónde pongan la atención, Yo creo que es amor, estoy convencido de que ahí hay un trabajo y todavía muchísimo trabajo. Entre otras cosas porque los que generan esa información no quieren hacerla tan explícita. O sea, los legisladores lo están, pero no han conseguido todavía un acuerdo para todo esto. Pero podría ser ya que os he contado, de que las empresas con pérdidas omiten la información y que no es que digan mentiras, simplemente que no lo dicen. Entonces, claro, tienes ahí un problema, ya es un resultado muy interesante. Quiero decir, hay que ver dónde podemos encontrar esa información omitida. Y lo que tú dices, si esa función además la podemos no solamente dejarnos en el tema puramente de beneficios y pérdidas, que es lo que ahora mismo hacemos, que es un fact-checking humano, lo tengo que preguntar, porque si existe una posibilidad de bajarte las tablas, unas tablas Excel, que son las de verdad, eso sería maravilloso. La otra cosa relacionada que también intentamos hacer desde el punto de vista de explicaciones son explicaciones factuales y contrafactuales. Intentar decir no por qué ocurre algo, sino por qué no ocurre otra cosa diferente. Esto está relacionado con esto que estabas tú diciendo antes también y lo de intentar buscar relaciones causa-efecto. Y está muy relacionado con esto porque el problema es que en el 99% de los casos la causa no está
visible o no es directamente visible en los datos, o es indirecta o son otros datos que tú no tienes disponibles que están influyendo esa causa. Entonces ahí no solamente es que la narrativa esté hecha donde se vean cosas de por qué o estructuras de frases que me indican que va a darse una causa, sino que realmente es muy probable que la forma de ir escribiendo Que la esté causa hecha de no esté, forma no está muy claro. que no está descrita ahí la causa, y la causa está en algo contextual que habría que ver dónde se puede encontrar, ¿no? Pero bueno, eso es un reto abierto en Es todo. un tema bombos. Interesante porque sí, yo creo que hay mucho potencial. Lo bueno que antes comentaba Pablo, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, es una cosa que aporta mucho también a los lingüistas, y los lingüistas podemos aportar a la sociedad, es decir, oye, que hemos estudiado esto y aquí hay unas lagunas, ¿no? A lo mejor se podría intentar, ¿no?, conseguir que la legislación cambie bueno, o hacer que las cosas estén mucho más claras, ¿no? Porque entonces sería fácil. Se habla mucho, pero luego en la práctica, pues lo que vemos es totear. Pero esto es una constatación muy empírica y con datos, ¿eh? O sea, esto no es un análisis de una única carta, ¿no?, sino que lo hemos visto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale. Era sobre lo que comentaste de las metáforas. Si tendríais corpus suficiente para pensar en una competición para intentar identificar pues metafórico. Es interesante. Es que, claro, el problema es que ahí hicimos un análisis lingüístico, ¿vale? Entonces, tú cuando pones metáforas no solamente vas a poner las metáforas que has identificado más, ¿no? Sino que interesa ver, por ejemplo, viste que había cosas de construcción, ¿no? Los fundamentos, la base, los cimientos de esta empresa tal. Entonces, tendría que mirarlo, ¿eh? Porque, claro, la metáfora también es un tema que tienes que tener muchos ejemplos. No lo sé, es una buena idea. Mira, como tendría que recuperar, y es que ahí en ese caso, fíjate, si me lo hubiera dicho antes, hubiera sido más fácil. Pero ahí no lo anotamos. O sea, quiero decir, para hacer todo esto bien hay que anotarlo. Entonces ahí lo que hicimos fue búsquedas con frecuencia, lo típico, metes en Sketch Engine, entonces no hay anotación. Entonces habría que hacer una anotación, tengo que pensarlo, tengo que hablarlo con Chelo, porque puede ser interesante, no solamente de aquí, sino pillar en otros apartados más, ¿no? Pero claro, tienes que anotar. Porque Hay tareas de sí. similares. Sí. Sí, es interesante, sí. Yo creo que ahora mismo, ya os he contado, lo que queremos hacer es hacer pequeños datasets o tal, anotados, y ponerlos en competiciones, porque muchas de estas cosas, como están bien trabajadas y como hay narrativa y está limpio ya, y como además los resúmenes, o esto, por ejemplo, podríamos hacer, poner a anotar a la gente con metáforas y poner en... Lo que tengo que ver en las competiciones es el tamaño, porque claro, tienes que poner un mínimo... Sí. Para que Se me va. Sí, Hay estos modelos zero shot, digamos. Ya. Ejemplos, intentas saber A ver, si algo. son capaces de. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Sí. Solo hay un idioma de entrenamiento y si es capaz de generalizar para otro idioma, etc. Es una buena idea, sí. La verdad es que, bueno, igual, si tenéis alguna de estas ideas y me las queréis mandar para hacer una competición y tal, pues sí, porque yo creo que, y lo ha dicho antes Pablo, y en gallego y tal, o sea, que es que está todo en inglés. Es relativamente similar, pero cada esto académico. Y sí que puede haber algo. También anotamos marcadores discursivos y los clasificamos español y euskera. Y sí que estamos pensando a medio plazo A lo mejor para Iberlef o algo así. Sí, porque nosotros ahora mismo, para nosotros los marcadores exclusivos es una tarea bastante resuelta. Por lo que os decía, parece mentira, pero primero, el conjunto es muy pequeño. O sea, no... Vale, es que nosotros no tenemos clases. Podríamos tener clases, claro. Hay diferentes. Claro, sí. No, claro. No nos quisimos meter en clases de marcadores, que las tenemos también clasificadas. O sea, las tenemos, pero no las tenemos. Vamos a ver, sí tenemos clases, ¿vale? Pero el problema de las clases es que primero hay que tener un acuerdo. Hay muchas tipología de tal. Si tú tienes muchas clases, y algunas pueden ser ambiguas, ahí ya
tienes un problema importante. Entonces, nos centramos solamente en marcador, no marcador. Clases también las tenemos, que también utilizamos y vamos, hay 2 trabajos de una discípula mía que además los ha publicado y yo creo que están muy bien hechos con una tipología. Pero es la misma, ese es un problema que por eso no. Claro, y yo, efectivamente, y por ejemplo, el discurso oral tiene muchos marcadores, la verdad, no sé qué decirte, ¿eh? Que eso, por supuesto, no va a entrar aquí. O sea que eso también es bastante dependiente. Pero por lo menos la detección de marcadores sí que funciona, sabemos que es una cosa controlada. A mí me parece que lo más complicado es cuando tienes un léxico abierto, lógicamente, con neologismos y tal, y palabras que empiezan a derivar, ¿no?, a segundos, terceros, cuartos sentidos, ahí empieza ya la cosa a complicarse por lo que hemos visto con nuestra experiencia con los conceptos y los términos. Pero vamos, que sí, también es sí. Los marcadores son fundamentales, porque como vamos a trabajar en el discurso, ya por lo menos controlamos bastante cuáles son los marcadores que queremos utilizar, porque sabemos los marcadores de causa, ¿no?, y los que van encadenando causas y efectos, también sabemos los contraargumentativos, eso los tenemos muy bien. O sea, eso sí que el trabajo nos ha servido mucho para fijarnos en eso. Y saber también que no todos los marcadores son útiles para cualquier tipo de dominio. O sea, contraargumentativos, pues son interesantes en este, por ejemplo, que tienes que justificar que has tenido pérdidas. Pero a lo mejor en otro dominio, no sé si en el académico, pues es tan importante. Porque como decíamos en el ejemplo que habéis visto de distribución de positivo, negativo y neutro, dependiendo tal, esto también se va a dar. O sea, en el discurso académico la distribución de los marcadores será una, y en el discurso financiero será otra, y en el discurso legal será otra. Si pudiéramos tener una clasificación general, bien, pero a veces me temo que es interesante meterse en el tipo de discurso, estudiarlo. Y como ha dicho antes Pablo, puedes aprender muchas cosas contando las marcas y dices, "Oh, esto aquí resulta que aquí hay mucho más de esto". Y te puede dar una pista muy interesante sobre cómo se trabaja. A mí lo que me parece más increíble es que normalmente estos textos están hechos por profesionales de la comunicación que lo hacen de manera natural. O sea, no les tienes que decir, y ahora utiliza esto. Y entonces tú estás aprendiendo, como decía antes, de la sociolingüística, ¿no?, del uso real de la gente. No de lo que ha decidido fulanito que es muy importante tal, porque vamos, Portolés, que seguro que lo te sonará, un amigo mío, se murió el pobre hombre hace un año, por Pepe Portolés, que es el que ha trabajado con Zorraquino, de textos en marcadores, con el que he hablado muchísimo, y tiene una clasificación, pero claro, su clasificación está hecha desde la teoría, ¿no? Estaba le gustaba mucho lo que pasa es que el hombre ya no pudo ver el resultado, pero nos asesoró, por ejemplo, la parte de marcadores discursivos y él quería ver los resultados porque sabía que iba a ser muy diferentes en un ámbito, o sea, en un dominio que en otro, porque es muy interesante ver. Esa es una de las cosas que nos da una pista para pensar que cuando hagamos una adaptación a un dominio o a una tarea, podemos coger el modelo general, pero luego tenemos que, el éxito va a estar en que escojamos bien las categorías de la tarea y de la anotación, porque eso es lo que nos va a dar luego el resultado posible. Si nos equivocamos en esa clasificación, lo que hagamos va a dar algún resultado, pero no va a resolverte. Pero hay muchísimo espacio, sobre todo para los jóvenes, para tener ahí carreras de trabajo, ¿no?, lingüistas ahí que trabajen todo este tema. Yo creo que hay mucho. 8% ese que dijiste que la cosa iba mal, ¿no? Por curiosidad, ¿dejaron de percibir inversiones? ¿Salieron del IBEX 35? O sea, El 15%. el 8, ¿no? El 8, no, dices el 15%, pero cuando que no se han mantenido. Las empresas, algunas se han fusionado, entonces esas se han metido en otras, como sabéis, yo que sé, imagino que el Pastor, creo que, o el Popular se metió pero no, curiosamente, dices por las empresas, ¿qué ha pasado con las empresas? A partir del 18 mejoró la cosa, ahora estamos en el 18. O sea, esto es un poco también de historia, ¿no? Y las cosas han ido mejorando en resultados. Sí. Que no influyó. ¿El que no influyó él? Una narrativa negativa.
Vamos a ver, la narrativa es, es como nosotros procesamos la forma más natural que tiene el cerebro humano de recibir información. De hecho, siempre que caemos en los sesgos es porque hay una narrativa, lo miráis en neurociencia, una narrativa que nos llega y nos deja de ver las cosas de forma más objetiva. Hombre, los números son estupendos. Si están bien hechos es la forma mejor que tenemos de objetivar las cosas. Pero la narrativa nos toca muchísimo. Nos toca muchísimo. Entonces, porque es una de las cosas que tenemos en nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, nos pueden manipular mucho con la narrativa, de cualquier tipo. Por esa potencia que tiene. Entonces, potencia, no sé, no comunicativa, sino de procesamiento de conceptos, ¿no? Y, ¿por qué se puede inventar tantas cosas? Tantas fake news, tantas historias, que son verdaderamente, no vamos a empezar a hablar de eso, pero desde las religiones a tal, no sé qué, han sido siempre narrativas que no contrastan con la realidad ni con los datos. Pero vivimos de narrativas y yo creo que estudiar las narrativas y cómo nos afectan y cómo podemos distinguir las que son claras de las que no son claras, yo creo que ahí no solamente para la narrativa financiera, sino para cualquier tipo de discurso que queramos tener, ¿no? Y tenemos que empezar a olvidarnos de que hablamos por palabras y por oraciones, que es uno de los problemas que tiene la semántica distribucional, ¿no? Que es muy básica, muy metida en el tema del concepto, pero tienes que meter también la parte sintagmática, ¿no? Tienes que meter más cosas, hay que meter el discurso, porque si no, no vamos a ser capaces de diferenciar. ¿Vale? Es que, claro, ahora hemos empezado a meter el discurso porque los modelos son más potentes, porque acordaros que hace 10 años en traducción automática teníamos los trigramas y poco más para ver el contexto, ¿no? Y decidir, y ahora ya no. Entonces, hay mucho, también nos faltan muchos datos, pero yo como lingüista creo que tenemos que aprovechar también lo que nos ofrece la tecnología para intentar entender todas estas cosas de contrastar datos, contrastar narrativas, ver cómo se argumentan las cosas y por qué nos llegan informaciones que nos lo creemos mejor o peor. O sea, yo creo que es un momento apasionante porque las cosas empiezan a funcionar y entonces nos abren expectativas para explicar cosas que antes eran muy teóricas. Yo trabajo con gente que es de financiero. Ellos lo trabajaban, pero cogían un texto y se podían a lo mejor leer 4 o 5 informes. No se pueden leer más porque no les llega el tiempo ni la cabeza. Y en cambio tú ahora lo metes y te puedes poner a mirar y puedes encontrar muchas más cosas y muchas más generalizaciones. Los datos son muy interesantes, pero tendremos que empezar a ver cómo los datos están asociados a las narrativas y ahí hay, ¿no? Lo que decías tú también, ¿no? De mucho trabajo y otra generación. Gracias. Bueno, yo tenía un par de preguntas, pero no las voy a hacer, porque ya nos pasamos el tiempo. Vale, sí. Pero sí que te las voy a hacer Muy bien. por el camino Muy o bien. en la comida o lo que hagamos Perfecto. ahora. Porque sí que tengo... Bueno, pues nada, gracias a todos. Deixámoslo aquí como pechamos o evento.